Cuando hablamos de cómo llegó la República, creo que en el imaginario público hay dos imágenes. Una de ellas es una imagen móvil, un documental, siempre ese documental que se ve de la bajada de la riada de gente que va a parar a la Puerta del Sol en medio de cantos, en medio de alegría, etcétera. Esa es una que todo el mundo, yo creo que por poco que haya estudiado historia, siempre es una imagen que le ha quedado en la retina. Y la otra es una frase que siempre se ha dicho, y sobre todo en los ambientes de la derecha española, que es que el rey marchó, cuando se proclamó la Segunda República, se marchó para evitar derramamiento de sangre. Bien, a mí me parece que si queremos tener una idea más o menos aproximada de cómo y por qué y para qué vino la Segunda República, tenemos que remontarnos un poquito hacia atrás, hacia el siglo XIX, y voy a intentar explicar por qué creo yo que hay una serie de acontecimientos que nos explican mejor que esas dos imágenes. Es más, esas dos imágenes, cuando dé la explicación, creo que se van a quedar obsoletas, pero quería partir precisamente de ellas para entender una serie de acontecimientos que fueron llevándonos a la proclamación de la República. De ninguna manera la República vino como una seta, de ninguna manera la República nació, como se ha dicho muchas veces, también en el imaginario popular, nos acostamos monárquicos y nos levantamos republicanos. Bueno, eso está bien como frase, pero evidentemente no tiene ninguna realidad histórica. Siempre que hablo de la Segunda República, quiero precisamente referirme a la primera, porque claro, si hay una Segunda República, evidentemente casi nunca hablamos de la Primera República. Y la primera experiencia republicana en España es precisamente en el siglo XIX, es muy breve, no duró mucho más allá de un año y poco más, fue muy complicada, pero evidentemente fue la primera vez que en España se pensó en hacer un régimen republicano. Una república, curiosamente, que va a ser bastante diferente en su planteamiento a la República Segunda que vino en el siglo XX. La Primera República era una república federal, es decir, si cogemos la Constitución, que no llegó a publicarse, pero que sí que se puede leer porque se escribió, la República Federal de la Primera República era muy parecida a nuestro sistema actual de comunidades autónomas. De hecho, reconocía la existencia de 14 estados en España y, por tanto, el Estado central prácticamente solo se reservaba, como en las repúblicas federales actuales europeas o americanas, el Estado central solo se reservaba determinadas cosas, muy pocas, como el ejército y las relaciones internacionales, pero todo lo demás correspondía a las comunidades autónomas. Esta experiencia, que como digo duró muy poco, hay que pensar que quedó en la mente de las personas, de manera que cuando nos adentramos en el siglo XX, la idea de la Primera República, que fracasó, si podemos decir que fue un fracaso desde el punto de vista que se disolvió y pasó, hubo mucha gente mayor que cuando se aproximó y cuando vino la Segunda República en los años 30 del siglo XX, se acordaba de esa primera experiencia y contribuyó, como veremos con otras cosas, a que la Segunda República fuera lo que fue. Curiosamente, la Segunda República fue todo lo contrario de que desde el punto de vista federal, fue una república al contrario, unitaria. Lo que pretendía es un Estado unitario, sin concesiones a las comunidades autónomas, sin reconocer otros estados que el Estado central. La experiencia de la Primera República y el fracaso republicano de finales del siglo XIX nos llevaba hasta allí. Después de la Primera República vino una reconstrucción monárquica basada en la experiencia anterior. Hay que hablar de un personaje muy interesante, que era profesor de historia, por otra parte, y que se llamaba Cánovas del Castillo. Era un catedrático muy conservador, que en su juventud, como pasa en muchos otros casos, había sido un poco progresista,
pero que a la altura en la que estamos es muy conservador, y que mientras la Primera República está desangrándose por muchos problemas que hubo y que no vienen ahora al caso, este hombre estaba concibiendo la restauración monárquica en secreto en la persona del hijo de la destronada reina Isabel II. ¿Cuál era el sistema que pensaba Cánovas del Castillo? Pues muy sencillo. La monarquía, viendo el siglo XIX, tiene que estar fuera de las luchas partidistas. Por tanto, vamos a hacer un monarca fuera totalmente de la visión política, y que la política la lleven dos partidos controlados, que en realidad es el mismo partido, pero que tienen una pequeña diferencia, de manera que puedan distinguirse un poco más en lo social, etcétera, y que sean unos partidos además que no luchen electoralmente, sino que se turnen. Cada 4 años dejará uno, el que gobierne, empezando por el de él, y cuando acaben esos 4 años, sin mayor problema, se irán los de ese partido y vendrá otro partido. Y así sucesivamente tenemos el panorama perfectamente controlado. Claro, esto estaba muy bien desde el punto de vista teórico, y al principio todo fenomenal, empezando, el rey estaba fuera de todo problema, Alfonso XII en este caso, era un hombre despreocupado porque la política se la llevaban otros y era la lucha partidista. Tenía un problema, y es que dejaba fuera del panorama vital, del panorama real, a una serie de fuerzas, empezando por los republicanos, que si bien estaban bastante destrozados desde el fracaso de la Primera República, pero intentaban reorganizarse de manera que el republicanismo sigue siendo una idea válida cuando vamos a saltar del siglo XIX al siglo XX. Y además, hacia la última parte del siglo XIX empiezan a aparecer otras fuerzas que vienen precisamente de la concepción obrera, es decir, de lo que es la experiencia de la construcción de la Internacional de Trabajadores, que se ha fundado en 1864 en Londres y que recoge todas las iniciativas obreras y que pretenden, en principio, entrar en el panorama político y social de todos los países europeos. Todo esto queda fuera y va a ser un problema, desde luego, para el sistema. Bien, la restauración, pues, marchó más o menos sin problemas estos primeros años, teniendo en cuenta que la llevaban a cabo dos prohombres, dos líderes indiscutibles de la política, como era el propio Cánovas, y Cánovas mismo busca a otro personaje para que sea jefe del partido del turno y que se llamará Práxedes Mateo Sagasta, que era un riojano, y que entre los dos pues formaron ese sistema político del turno. Cánovas del Castillo desaparecerá a finales de siglo, en 1897, muere tiroteado por un anarquista cuando está tomando las aguas en uno de los balnearios, como eran las costumbres, y Sagasta, enfermo, tampoco durará mucho más de finales de siglo, de manera que el turno de partidos, cuando vamos a dar la vuelta al siglo, prácticamente está en un momento crítico. Si además a esto añadimos que el monarca, que Alfonso XII, ha muerto de tuberculosis y que ha dejado embarazada a su mujer, el fantasma que se empieza a aparecer en ese momento en España es la repetición de lo que pasó a principios del siglo XIX, es decir, cuando Fernando VII iba a morir sin sucesión masculina y por tanto iba a crearse un problema sucesorio que nos llevó a las guerras carlistas, etcétera, etcétera. Las fuerzas conservadoras firmaron un pacto de no agresión, esperando a que el futuro feto, que estaba entonces, digamos, todavía en la barriga de la reina viuda, pudiera ser varón y no hembra, porque si no se iba a liar buena.
firmaron un pacto, el Pacto del Pardo, para que fuera lo que fuera resolver digamos una política de no agresión. Como no había los métodos modernos de saber si era niño o niña, pues la cuestión se resolvió cuando nació, y nació varón. Mientras el varón fue creciendo hasta la llegada a la edad constitucional de subir al trono, entonces gobernó su madre, curiosamente llamada también María Cristina, como la primera María Cristina del siglo XIX, a la que le habían sacado una canción que todos hemos, creo, oído o hemos cantado, de María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente. Bien, Alfonso XIII, cuando ya tiene la edad suficiente para reinar, es en 1902. Y en 1902 va a inaugurar un reinado que durará hasta 1931. Un reinado bastante largo, prácticamente el primer tercio del siglo XX, y que va a tener componentes totalmente distintos a lo que había sido la idea primigenia de Cánovas del Castillo, es decir, que el rey esté por encima de las luchas políticas. Todo lo contrario. Alfonso XIII va a meterse de hoz y coz en todas las luchas políticas, va a tomar partido por los más conservadores del país y va a estar muy cerca del ejército y sobre todo de la facción del ejército también más conservadora, lo cual nos va a traer, y sobre todo a él, pero nos va a traer a los españoles por derroteros complicados. Crisis, desde luego, no hace falta llegar al final del reinado, a 1931, sino que las crisis a lo largo de todo el reinado de Alfonso XIII están prácticamente a la orden del día, como digo, por su incapacidad de mantenerse fuera de las problemáticas que no le corresponden y dejar el juego político fuera de sí mismo. Por ejemplo, una de las primeras crisis que conocemos es la de 1909, donde van a estallar todas las contradicciones que en ese momento había en el país. No olvidemos que desde 1898, en realidad hay algunos historiadores, yo mismo a veces me gusta decir que el siglo XIX acabó en realidad en 1898, no había que esperar a 1900, porque en 1898, como todo el mundo sabe, fue la crisis que nos llevó a una guerra con los Estados Unidos, nada más y nada menos, que duró muy poco porque fuimos derrotados por tierra, mar, aire no, porque todavía no había aviones en ese momento, y nos llevó a problemas muy difíciles de resolver y que representaron desde luego momentos críticos en nuestra historia en ese momento. La crisis de 1898 significó ni más ni menos que la pérdida de todo lo que había sido el Imperio español, y esta pérdida sobre todo tuvo repercusión en el ejército. Gran parte de la sociedad achacó al ejército el fracaso precisamente de nuestra política colonial, y también tuvo que ver con la formación de una primera, digamos, de una primera generación de inteligencia, de hombres inteligentes que estuvieron ni más ni menos que en contra de todo lo que se estaba produciendo. De alguna manera, aunque no fueron claramente luchadores antimonárquicos, pero de algunos de ellos surgieron movimientos que nos llevaron al republicanismo. Me estoy refiriendo ni más ni menos, por ejemplo, no está muy lejos de nosotros y quizás sea el hombre más brillante, Joaquín Costa. Joaquín Costa es uno de los personajes, no solo por sí, sino por la influencia que tuvo en el movimiento libertario y en el movimiento socialista español hasta la República. Él muere en 1911, pero desde luego todo lo que él había dicho, todo lo que él había escrito, y sobre todo esa fastuosa frase que ha sido a veces mal interpretada de escuela y despensa,
estuvo sobrevolando en todos los acontecimientos políticos. Pero hay que hablar, por ejemplo, de un hombre como Galdós, que está muy de moda en este año precisamente. Hay que decir que Galdós era muy republicano y que presidió precisamente uno de los movimientos que se llamó Conjunción Republicano-Socialista, que llevó por primera vez al primer diputado socialista a la Cámara de Diputados, que fue Pablo Iglesias en 1910. Es el estallido en estos años del movimiento obrero. Precisamente 1909, como decía, concentra todas estas contradicciones. En Cataluña, cuando los militares van a ser embarcados para ir a Marruecos, estalla el movimiento que se llamó la Semana Trágica, y allí estallan las contradicciones, como digo, desde el anticlericalismo hasta el socialismo, el libertarismo, en fin, todos los movimientos que nos podemos imaginar. Los nacionalismos también es un movimiento que empieza a surgir en estos primeros años del reinado de Alfonso XIII y que van a tener también su repercusión. Me estoy refiriendo a 1895, fundación del PNV, que es verdad que nace como un partido muy conservador, muy católico, con muchas reminiscencias de lo que había sido el carlismo en el siglo XIX, pero pronto entrará de lleno también en la política y en los problemas que se le plantean a la monarquía de Alfonso XIII. Indudablemente Cataluña va a ser digamos, el coco de muchos de los políticos de este siglo. Las luchas sociales las vemos desde los primeros años en lugares como Barcelona, pero también en Valencia, como también en Zaragoza, la lucha de clases. Lo que pasa es que siempre hablamos de lo que ocurrió en Barcelona porque allí tiene unos tintes mucho más claros. 1917, la primera gran huelga, también actúa como llamada a que el mundo está cambiando y que no va a haber que olvidar que gran parte de lo que es el movimiento antimonárquico tiene que pasar necesariamente por el movimiento obrero y la lucha de clases. Aunque la huelga, aunque se ha llamado huelga general y tuvo desde luego digamos una manifestación inicial de huelga general, no llegó a tanto, pero sí fue una primera llamada a lo que se llamaría desde el 17, 18, 19, 20 el trienio bolchevique en España, y que representó precisamente los momentos de lucha obrera más complicados, que deberían acabar desde el punto de vista de la gente bien pensante con la llegada de un golpe de Estado, que era lo único que podía resolver toda esta problemática que he intentado resumir en las frases anteriores. El golpe de Estado es ni más ni menos el que da un general, capitán general en este momento de Cataluña, y que se llama Miguel Primo de Rivera, y que digamos que es grave lo del golpe de Estado, pero lo más grave de todo, y quizá digamos que lo más importante para entender por qué llegó la República, fue que este golpe de Estado es protegido, buscado y apoyado por el rey Alfonso XIII. No es el único error, pero es su error más importante, sobre todo porque no logra tapar problemas en los que se había visto envuelto el ejército, un ejército muy reaccionario, pero muy apoyado y muy apoyador de la monarquía, como es el problema en 1921 de Anual, donde en un solo día mueren 13.000 o 14.000 soldados y hay españoles, y hay un montón de prisioneros que llaman mucho a la conciencia, por una razón, porque en estos momentos los soldados eran soldados de cupo, es decir, si no tenías una cantidad de dinero para comprarte el no ir a la mili, tenías que ir obligatoriamente, mientras los ricos naturalmente podían comprarse y no ir. Es más, si un rico pagaba y no iba, el pobre cobraba ese dinero, y entonces, por lo tanto, las masacres del norte de África, de nuestro intento colonial
de principios de siglo las pagaron evidentemente gente del pueblo. Desde el punto de vista social de esta sociedad elitista que apoyaba la monarquía de Alfonso XIII, todos los problemas que se han venido planteando y que he mencionado desde prácticamente principio de siglo, recordemos la Semana Trágica en 1909, en 1917 la huelga general, no olvidemos por otra parte que en 1917 estamos en pleno conflicto mundial en el que España no participó, digamos, como protagonista, permaneció neutral, pero desde luego digamos que aquí se vivió la guerra mundial en forma de opinión pública. Estaban los que apoyaban a los aliados, que se les llama aliadófilos, y los que apoyaban a los alemanes y a las potencias del centro de Europa y a los austríacos, que se les llama germanófilos. Y germanófilos y aliadófilos era como una especie de, como si hoy dijéramos, seguidores del Real Madrid y del Barcelona. Digamos que las discusiones de bar, las discusiones en todos los lugares se daban, y esa fue la manera de vivir entre nosotros esta Primera Guerra Mundial. Pero desde el punto de vista económico, evidentemente toda la crisis derivada de la guerra nos tocó, y al fin y al cabo nos llegaría, como prácticamente a todos los países, hacia finales de la década de los años 20, con la famosa crisis del año 29, y que también tocaría justamente cuando España iniciaba un cambio desde el final de la dictadura de Primo de Rivera hasta la llegada esperada y buscada de la Segunda República. En fin, como decía, todas esas contradicciones de estos años, la buena sociedad conservadora y partidaria de Alfonso XIII y de la monarquía y de todo lo que significaba. No olvidemos también que es una época en que las monarquías europeas están también jugándose a los cuartos su supervivencia. Llegaría con un intento bastante chusco, como sería el apoyo al golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera. Es cierto, y la historiografía, una cierta historiografía conservadora, siempre dice, hombre, pues no fue tan mala la dictadura de Primo de Rivera, porque al fin y al cabo llegó sin disparar un tiro. Cierto, llegó sin disparar un tiro, pero no olvidemos también que lo que significó como golpe de Estado es, primero, derribar la Constitución, que por mala que fuera, la de 1876, la que había hecho Cánovas del Castillo, dejó fuera de combate a mucha gente que desde el punto de vista de las derechas y de los conservadores era perfectamente constitucionalista. Con lo cual se da un fenómeno en estos finales de la década de los 20, que muchos de los digamos de los monárquicos conservadores se pasan con armas y bagajes a los republicanos, precisamente pensando que el rey no había traicionado a la sociedad solo por, digamos, por apoyar el golpe de Estado de Primo de Rivera, sino sobre todo y fundamentalmente por romper el juego constitucional de 1876. Y el ejemplo más claro es el que sería primer presidente de la Segunda República, que era Niceto Alcalá Zamora, que era un terrateniente andaluz, que había sido ministro de la monarquía y que por tanto, como otros muchos, se había pasado, gracias al trabajo del rey, se había pasado con armas y bagajes a la República. Bien, la dictadura pues de Primo de Rivera se va a alargar desde el año 23 hasta el año 29, 6 años en los que ninguno de los problemas que tenía planteados la sociedad se va a solucionar. Antes bien, más bien se empeoran. Es cierto que Miguel Primo de Rivera acaba con uno que sí que popularmente tenía bastante importancia, como era el final de la Guerra de Marruecos, que se debe precisamente a un trabajo conjunto entre el gobierno francés y el gobierno español, que deciden acabar con Abdelkrim y todo lo que significaba. Pero también es verdad que el peso
como he dicho y he mencionado antes, el peso del desastre de Anual de 1921 y lo que se llamó la búsqueda de las responsabilidades en un famoso informe que se llamó Informe Picasso, que casualmente desapareció antes de llegar al Parlamento español, precisamente para que no se supiera ni se pudieran analizar las responsabilidades que había tenido en todos aquellos acontecimientos el rey. Finalmente, la dictadura acabó por inanición. Primo de Rivera quiso hacer un partido político, la Unión Nacional, que no llegó a ningún sitio, aunque creó un semillero de políticos de derechas que tendrán importancia de cara al planteamiento de la República. Quiso también hacer una modo de constitución muy apañada, pero que no acababa de ser ni una cosa ni otra y que tampoco resultó, y finalmente quiso, contando con sus compañeros de armas, darle, digamos, una vuelta al rey y quedarse él como dictador perpetuo, pues tampoco resultó, porque el rey al final, que no era tonto del todo, se dio cuenta de lo que podía representar y en un momento determinado, en el año 29, Alfonso XIII decide dejar de lado a su fiel dictador y lo manda directamente a su casa, y al pocos meses moriría en París el dictador. La política y la monarquía de Alfonso XIII, por todas estas cosas, estaba ya muy tocada. Solo faltaría intentar arreglarlo, y mal. Intentar arreglarlo es volver otra vez, porque se había dado cuenta del resbalón de apoyar la dictadura, volver a la Constitución del 76, convocar unas elecciones, pero claro, empezar por unas elecciones que podía controlar, porque si empezaba por las elecciones generales se le podían ir de las manos. ¿Qué otras elecciones podía convocar? Pues unas elecciones municipales, que él calculaba, y no calculaba mal, que la gran mayoría del país podía sacar perfectamente concejales monárquicos y por tanto seguir con el desarrollo de la monarquía. Sucedió que las grandes capitales ya no eran lo que eran, el caciquismo en las grandes capitales ya no era posible, el caciquismo que había controlado todas las elecciones de todo tipo desde hacía muchos años no sirvió, y fue en las grandes capitales donde precisamente el republicanismo saltó y venció en todos los aspectos. La República, pues, había llegado, y el rey, este rey que, como he dicho al principio, había dicho que se iba de España para que no corriese la sangre, pues hizo un intento, se suele contar poco, pero hizo un intento de que Sanjurjo, que era el director general de la Guardia Civil, sacase a los civiles a la calle, y el propio Sanjurjo le dijo: Majestad, si saco a la Guardia Civil hay un derramamiento de sangre. Y finalmente no le dolió el derramamiento de sangre a Alfonso XIII, porque años más tarde, en el año 36, apoyaría a Franco en su golpe de Estado, para el cual destinó algo más de 1 millón de dineros para apoyar precisamente este golpe. Así que todo lo que corría a favor de la monarquía de Alfonso XIII de repente se derribó como un castillo de naipes. El día 15 de abril Alfonso XII salió solo, porque se dejó a su mujer y a sus hijos en Madrid, salió solo en un superdeportivo con algunas personas de su confianza, rumbo a Cartagena, donde embarcaría en un barco rumbo a Marsella, y empezaría un exilio lleno de sucesos, acontecimientos que hoy llenaría las revistas como las llenó entonces las revistas de moda y las revistas como Hola. Las Cortes Españolas ya de la República iniciaron un análisis de lo que se llamó las responsabilidades del rey, tanto económicas
como políticas, y sería famoso pues el análisis que se hizo y las conclusiones a las que se llegó en todo este proceso. Así pues llegó una república no esperada, no menos importante, y como todos sabemos, durante los siguientes años, hasta que fue derribada por otro golpe de Estado, representaría la esperanza de una sociedad que llevaba demasiados tiempos en la sombra y que la Segunda República representó como un foco de luz en medio de la oscuridad.